Hola amigos, soy la locutora virtual. Soy virtualmente una locutora. Bueno, el programa de hoy se llama así. Dice, ¿quieres empezar un podcast y sentirte una locutora de radio? Y el programa de hoy va de esto. Pues porque últimamente estoy explicándole a mucha gente cómo se hace un podcast y por qué no entrar en detalle, ¿no? Estamos en un momento maravilloso para emprender aventuras como la de tener un programa de radio, por ejemplo, ¿no? Y emitir desde tu casa o con tus amigos y inventarte ahí buscar una temática y crear un ambiente que te permita desarrollar un programa de radio, ¿no? Que eso es... Desde pequeños yo me acuerdo de escuchar la radio embobada diciendo qué maravilla estar, sobre todo los programas de la noche. A mí siempre el tema hablar por hablar y esos programas que te hacían soñar un poco de noche, de madrugada, ha sido siempre como un sueño. Sí. Bueno, pues el caso es que hoy en día tenemos las herramientas, Internet nos da las alas y está en nuestra mano y nuestra creatividad poner en marcha un programa. Entonces, igual que le digo a mis amigos, igual que leo, porque la verdad es que en Internet sí que hay tutoriales y hay gente que explica lo de cómo hacer tu propio podcast. Y lo que pasa es que yo echo en falta que sea una cosa como más natural, ¿no? Es todo como una especie de... Las cosas que veo yo en Internet sobre cómo empezar tu propio podcast me suenan mucho como a charla, tutorial, como muy seria, ¿no? Como muy... que parece que estás aprendiendo a hacer raíces cuadradas, ¿no? Y creo que es mucho más sencillo y mucho más natural, pues contaros, por ejemplo, mi experiencia. Yo... Como sabéis, soy locutora de vídeos, narradora de vídeos de internet y de anuncios de la tele y eso. Pero no he hecho mis pinitos en radio. Y esto es sacarme esa espinita clavada, ¿no? Además, que yo a veces lo pienso y digo, no sé cómo me quedan ganas de hablar y de echarme estas charlas y estar grabándome cuando me paso el día entero haciendo lo mismo, básicamente. Pero sí, que engancha, esto engancha. Entonces yo os quería como amiga y como profesional del medio y además como creativa publicitaria, porque no sé si sabéis que yo estudio publicidad. Y bueno, esos conocimientos también ayudan un poco, ¿no? Os voy a contar cómo empezar vuestro primer podcast para que os sintáis como locutores de radio, ¿eh? Lo primero que tenéis que hacer es elegir un buen nombre para el programa. Eso es fundamental. Tenéis que encontrar un nombre que a veces tiene o no que ver con la temática general del espíritu del programa, ¿no? Pero creo que es súper importante no equivocarte, ¿no? Que de pronto un día te parece maravilloso llamar al programa supercalifragilístico-espialidoso y al cuarto programa dices, si no le cambiamos el nombre, y eso no se puede hacer. Entonces, primero un buen nombre del programa, algo con fuerza, que esté hecho para el programa. Y un nombre que sepas que no te vas a cansar, que tenga gancho. Pensad en un nombre para el programa, primero. Si sois varios montando el chiringuito, pues eso es un brainstorming, ¿eh? Sentaros y valorar distintos nombres. Ese era el punto 1, vamos al punto 2. Investiga cuál es tu público objetivo. O dicho de otra manera, ¿a quién le puede interesar tu contenido? ¿A quién le puede interesar tu contenido? Piénsalo. ¿Estás hablándole a las amas de casa? ¿Estás hablándole a la gente de tu generación? ¿Estás hablando a un sector muy particular? La gente que tiene, diabetes. Es importante saber a quién te diriges para armar todo el
el traje, digamos, en torno a ese oyente. Porque el éxito de que el podcast no muera es que la temática no decaiga, ¿no? Que siempre haya temas para seguir desarrollando, seguir teniendo programas en los que sigues hablando de esa temática. Entonces el podcast, por ejemplo, no puede ser una semana de fútbol y en la siguiente de algo de cocina, ¿no? Tiene que estar siempre, ser coherente, ¿no? Así que busca un tema que sea lo suficientemente amplio para poder seguir añadiendo contenido sin salirte del tema principal. O también puedes hacer un podcast que sea para un nicho determinado, ¿no? Si, por ejemplo, tu podcast va de tarot, pues ya sabes de qué va a ir todos los programas, ¿no? De tarot, de los distintos aspectos del tarot. Vale, punto 3. ¿En qué plataforma de hosting lo vas a alojar? Los podcasts son como si fueran las páginas web, ¿no? Tú tienes tu página web y la tienes que alojar en un servidor de podcasts, ¿no? Entonces, hay muchos servidores, hay muchas plataformas que te permiten alojar tu podcast. Creo que algunas son gratuitas y otras son, como es lógico, de pago, ¿no? Entonces, hay infinidad de plataformas para alojar tu podcast. Y ellos se encargan de distribuirlo por Spotify, por Apple Podcasts, por Amazon Radio, por iHeartRadio, por iVoox. Eso es un poco su cometido, ¿no? Ellos cobran por dejarte un espacio para que tú vayas subiendo contenido y su papel es distribuirlo. Hacer que llegue a todos esos puntos de radio, ¿no? Entonces, mi consejo es que averigües, que des una vuelta por las distintas plataformas que hay, que ahora te voy a decir unas cuantas, y valores, según tu presupuesto, pues qué plataforma te interesa y según también el público objetivo que tengas, ¿no? Si retransmites para España, pues iVoox, por ejemplo, es una plataforma que está diseñada específicamente para el oyente hispanohablante, ¿no? Entonces, la que yo te recomiendo 3. Libsyn.com, otra que es Spreaker.com y la otra que os he dicho, iVoox también, iVoox.com. Esas 3, daros una vuelta, mirad los planes que tiene por mes, la mensualidad y ahí es donde podéis crearos una cuenta y alojar, digamos, la central de dónde vais a subir los episodios cada semana, ¿no? Cuarto consejo. Sé constante y trata de publicar contenido todas las semanas. El podcast es muy fácil con un podcast que te vengas arriba y creas que vas a estar haciendo programas de radio todos los días, ¿no? Pero eso es la emoción del principio. Luego ten en cuenta que la vida pasa, ¿no? Y tienes cosas que hacer, si tienes hijos tienes que llevar al niño al médico, entonces la realidad de poder dedicarle 1 hora o 2 horas al día para grabar un podcast, a no ser que vivas de esto y que realmente lo tengas planificado y te compense, yo te aconsejo que trates de comprometerte a subir por lo menos 1 a la semana. Porque 1 a la semana es suficiente para tener a tus oyentes, para ir captando oyentes y que sepan que cada semana por lo menos hay un programa, ¿no? Un contenido. Porque el problema de los podcasts es que si tú creas un programa al trimestre, por ejemplo, la gente no va a estar esperando a ver si dentro de 3 meses publicas algo. Que no somos Joe Rogan, que somos todavía locutores de programa de radio nuevo. Entonces es preferible que hagas un programa cada semana y que tu base de oyentes siga aumentando. Y luego más adelante, a ver, que no quita que de pronto pues tienes una semana que haces 2 o haces 3 y te apetece
guardártelos como un especial o esa semana, por cualquier motivo, publicar 2. Pero yo te diría que trates de mantenerlo, proponerte un mínimo, para que sepas que es algo que vas a poder mantener en el tiempo, porque como cualquier programa de televisión o de radio, esto es un camino de largo recorrido, ¿no? Tener oyentes, o sea, ir haciendo tu público, ¿no? Esto va con el tiempo, no sacas un podcast y estás compitiendo con la cadena SER, ¿no? Quinto consejo, invierte en un buen sonido. A ver, hoy en día con un micro de gama media, que puede costarte en torno a los 80 euros, y un PC normalito, podemos estar grabando y emitiendo, esa es la realidad. Pero si quieres llevar tu podcast a un nivel pro, yo te recomiendo que mires en internet los setups que recomiendan, o si no, ahora te voy a dar yo un setup que recomiendo, pero te aseguro que tener un buen sonido, como los pros, tampoco es tan caro, ¿eh? Si tú quieres, si tienes ídolos como Joe Rogan, como yo, o muchos otros, fíjate qué micro usan, ¿eh? Y fíjate que al final ese micro que tú crees que es imposible de caro, a lo mejor cuesta 200 euros, ¿eh? Y no es imposible de caro. Y la diferencia es a sonar a Radio Makuto o sonar como la cadena SER. También tienes que pensar que si tu programa va a ser un programa de monólogo, ¿no? Como el mío, que hablo yo, aunque mi idea es que hable más gente, o sea, me fascina entrevistar a las personas, pero si piensa a ver si tu programa va a ser para ti solo o va a haber más gente, si vas a tener invitados y colaboradores, porque entonces en ese caso tienes que comprar más de un micro. Y tampoco mola que tengas un micro de los de 200 euros y tu invitado le des el micro del iPhone, que suene como el micro de Fisher-Price. Esas diferencias de sonido también son cutre. Entonces, a lo mejor te interesa, en vez de comprar un super micro, comprar 2 micros que estén bien. Mi propuesta de micro, desde el que me oyes, es el que usa Joe Rogan y es un Shure SM7B. Pero luego tienes otros micros que están muy bien también, que no están nada mal, como este de Rode, que estoy ahora mismo, aquí estoy mirando en Amazon. El de Rode PodMic se llama, Rode PodMic, micrófono dinámico de calidad de transmisión con soporte giratorio, bueno, bla bla. Pero no, que está muy bien, que es USB, y mira, ahora está en oferta, 115 euros. Pues en vez de comprarte el SM7B, el Shure que os digo, de Joe Rogan, que cuesta, pues vamos, que comprándose el Rode os compráis 2, y en vez de 1 del Shure. Y así tienes la misma calidad de sonido para ti y tu invitado, en cualquier caso. Sí, el micro es fundamental, porque al final le saca personalidad a tu voz y tienes una calidad. Porque tampoco vas a empezar un podcast con una calidad mala y luego pasarte en la semana siguiente a un super micro. Planéalo bien para tener calidad desde el primer programa. Otro tema es la música. Los podcasts tienen música de fondo, como los programas de radio. Y mucha gente cree que tú puedes libremente usar la música que quieras en internet para tus vídeos y para todo. Y a esa gente le tenemos que enseñar, le tenemos que alertar del peligro de usar música para la cual no tienen derechos. Entonces, la música para vuestro podcast, yo os recomiendo Pixabay. Bueno, hay también multitud de plataformas y de pago, como Epidemic Sound, como hay un montón. Pero mi recomendación de amiga es Pixabay. Pixabay es una base de datos, o sea, es una librería de música, de fotos, de vídeo, de todo, donde la gente permite usar su música a cambio de que o les des un donativo o les menciones en los créditos, ¿no? Entonces, para la música, Pixabay. Fijaros en pixabay.com, buscad el apartado música
y ahí tenéis todos los géneros, que eso es muy importante, ¿no? La música, fijaros ahora, con esta música es que es una alegría hablar. Si yo hubiera puesto música de misa de 12, pues estaría hablando en otro tono, eso seguro. Vale, la música ya está también. Ahora el punto número 6. Piensa en grande, o sea, sueña. Créetelo. Es importante que te lo creas. Que sepas que hay gente que ha empezado así como tú y ahora tiene sponsors y vive de esto y se ha ido a vivir a Andorra. Entonces, depende de la temática que tengas. En un futuro, si eres bueno, si eres creativo y se te da bien y tienes oyentes, es muy fácil que una marca que tenga que ver con la temática de tu podcast, pues quiera que la menciones en el programa. Que eso es lo que se llama un sponsor. Entonces, si tú ves que vas muy bien y tienes muchos seguidores, incluso tú puedes hacer el acercamiento, acercarte a un sponsor y decir, mira, mi programa va de esto y creo que a una marca como la tuya le podría venir muy bien tener un pequeño espacio publicitario dentro del programa, porque los oyentes de este programa son también su público objetivo. Así que sí, por favor, pensad en grande, creéroslo. Y esto no tiene límites, lo estáis viendo en internet. Que alguien publica un vídeo absurdo en TikTok y se hace viral y de pronto es millonario y le están llamando y hace una película. Es que no sé, esto es como el sueño americano, pero vamos, a todos los niveles, ¿no? El punto 7. Promociónate bien en las redes sociales y hazte una web. A ver, hacer una web le da entidad a tu programa. Entonces, y no hay que hacer una web muy difícil. Bueno, hoy con las plataformas de háztelo tú mismo, solo teniendo un sentido de la estética y 4 nociones de WordPress, pues ya haces algo interesante. Pero la web creo que sí, que aunque sea una landing page, le da entidad al programa. La gente, cuando emitís por Spotify o Apple Podcast, no hay interacción con el oyente, que eso es lo que yo echo de menos, de verdad, creo que eso es, y desde aquí voy a hacer un llamamiento, por favor, Spotify, todas estas plataformas deberían hacer, incluir algo dentro del interface del programa para que la gente pueda comentar en tiempo real, como hacen en YouTube. ¿Por qué no voy a poder yo estar recibiendo comentarios en tiempo real? O que la gente, no sé, que sienta que estoy hablándole a alguien, ¿no? Pues como todavía esas plataformas no lo tienen, mi consejo es que os hagáis una web, porque yo a veces he escuchado un podcast que me ha encantado y me ha apetecido ponerme en contacto con la persona para dar una opinión o para saber cómo estar en contacto o incluso ver sus redes sociales, ¿no? Saber la persona que habla, pues quién es, qué pinta tiene, ¿no? Qué vida hace, ¿no? Entonces, la web creo que es eso. Da todo ese extra de información que el oyente quiere tener cuando le gusta lo que haces. Entonces, una landing page, por lo menos, de vuestro podcast. Y ahí podéis incluir los iconos de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales donde vais a promocionar vuestro podcast. Porque la realidad es que si no te promocionas, o sea, si la gente no sabe que existes, olvídate, es que no existes. Entonces, cuanto más... Y no funciona lo de estar trillando a los amigos todos los días, oye, escucha mi podcast, porque no, porque eso, aparte de ser cansino, es que lo pueden escuchar todos tus amigos y al final no tienes oyentes. Se trata de que te descubran oyentes que no son tus amigos, también para que hagan una crítica honesta y que sea de valor para ti, para poder mejorar. Se trata de eso, ¿no? No de tener a gente que te esté aplaudiendo solo porque son tus amigos, es tu gente. No. Ponte a prueba y exponte a ser criticado. Y exponte a ser criticado y también con la variante, que lo tengas claro, de que hay gente que es mala. O sea, que hay gente que no es una crítica objetiva lo que están haciendo, sino que están queriendo putear, ¿sabes?
Internet, bueno, es que, ¿qué te voy a contar? Internet es Internet. Pero bueno, pero que a veces las críticas de gente extraña, gente que no conoces, son súper valiosas y aprendes un montón. Entonces es súper importante enfrentarte a eso, porque te pasa todos los días, ¿no? Date a conocer, hazte una web, pon tu Instagram, un formulario de contacto, no sé, lo que tú veas que te interesa, pero es importante que te puedan encontrar. Y por último quiero darte otra idea que es súper interesante y súper buena para posicionarte en Internet, y es abrir la posibilidad de hacer colaboraciones en podcast de otros. Entérate qué otros podcasts hay dentro de tu temática y ofrécete a entrar en sus programas o pídeles una entrevista en el tuyo. Porque al final ese trueque, esa interacción con gente de tu medio, de tu sector, hace que sus oyentes te oigan a ti y que tus oyentes oigan a los otros. Entonces es un win-win. Los dos salís ganando. Aparte de que te hacen backlinks en sus websites. Al comentar algo sobre ti en una página ajena, eso te posiciona mejor en Internet. Además de que conocerás gente interesantísima para seguir creando contenido y teniendo otras posibilidades de colaboración. Así que lo de los backlinks y las colaboraciones, súper interesante y no tengas miedo, porque seguramente al otro programa le pasa como a ti, que llega un momento que ya dices, ¿y de qué hablo la semana que viene? Que no siempre es fácil encontrar un tema de conversación que sea interesante para tu audiencia. En resumen, que estamos en un momento maravilloso. Que si quieres hacer un programa de tele, te vas a YouTube y emites. O te vas al Twitch, o al TikTok y retransmites en directo. ¿Que quieres un programa de radio? Pues te haces un podcast, y lo grabas a tu ritmo, en tu casa, con tus amigos, o tú solo, o conectando con otra gente. Mira, os voy a dar una idea muy buena, porque claro, antes cuando tenías un invitado, como veis en la radio, ¿no? Como escucháis en la radio, un invitado que entra por teléfono, una manera muy sencilla de mantener una entrevista, una conversación con alguien y grabar las dos partes es a través de Skype. O sea, es que fijaros qué cantidad de herramientas tenemos que son gratis para conseguir cosas que antes eran carísimas. Pues hoy en día te metes en Skype o en Zoom, pones a grabar la conversación y estáis hablando tranquilamente. Termina la conversación, hay un botoncito que te permite descargar lo que habéis grabado, y eso que has grabado directamente lo importas a tu programa en el que estás grabando el programa. No sé si grabaréis en Audition, en Pro Tools, en Logic, es que hay tantos programas que es que la lista es interminable. Pero importas eso a tu programa, le añades la pista de música al final y ya tienes el podcast. Es increíble. Así que bueno, ánimo a todos, suerte con el podcast. No os olvidéis, por favor, si sacáis el podcast, decidme dónde lo puedo escuchar y un día me lleváis de invitada, ¿no? Bueno, os mando un beso muy fuerte desde mi estación de radio virtual de la locutora virtual y hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte. Suerte con el podcast. Un besito, chao.